Hola amigos, desde el Palacio Wilson de Naciones Unidas, aquí en Ginebra, les transmite Juan Gasparini. Estoy con el abogado Fernando Bastías, que ha venido de Ecuador y que está haciendo gestiones, no sé, él nos explicará lo que está haciendo aquí, de denuncia en torno a el asesinato que ha habido de 4 menores en Ecuador, que es un escándalo mundial en este momento. Entonces, buenas tardes. Dinos un poco cuáles son tus gestiones y cuál es el estado de la situación en torno a esos asesinatos. Mucho gusto, un saludo a todas las personas que nos escuchan. El día de hoy hemos venido una delegación de Ecuador que estamos acompañando el caso de la desaparición forzada de los 4 niños del sur de la ciudad de Guayaquil. Hemos venido a Ginebra para poder poner a discusión el Comité de Derechos del Niño, que el día de hoy está haciendo una revisión al Ecuador a propósito del cumplimiento de sus obligaciones de la Convención Internacional de Derechos del Niño. Este caso actualmente se encuentra bajo protección del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas debido a que emitió acciones urgentes en este caso, y también se encuentra judicializado en la vía penal. De hecho, los 16 militares involucrados están ahora bajo prisión preventiva por el delito de desaparición forzada. Es decir, que hay 2 estructuras de Naciones Unidas que se están ocupando un poco del caso. Uno es el comité que vigila los derechos del niño y por otro lado el comité que vigila las desapariciones forzadas. ¿Hay una coordinación entre ellos? ¿Tú has tenido entrevistas con los expertos sobre ese tema? El Comité de Desaparición Forzada emitió una acción urgente a partir de una denuncia que presentamos nosotros, y el Comité de Derechos del Niño, si bien es cierto, hoy no revisa casos concretos, pero sí se pronuncia sobre las causas que provocaron la desaparición forzada de los 4 niños. Han sido vías separadas, a la cual nosotros hemos hecho incidencia, pero ambas se refieren al mismo tema. Bien, a mí lo que me llama un poco la atención como periodista, digamos, es cómo es posible que una cosa así es un crimen gratuito. O sea, tiene que haber algún otro elemento de motivación. No puede ser que los militares anden por la calle y porque se les ocurrió, digamos, hacer este tipo de asesinatos. ¿Qué tipo de hipótesis manejan ustedes para tratar de darle una explicación a esto que ha ocurrido? Evidentemente no puede ser así, pero no es un hecho aislado. Es una consecuencia de patrones de comportamientos de Fuerzas Armadas que de manera ilegal apoyan tareas de seguridad ciudadana sin control y sin fiscalización. Cuando tú pones a gente que no está preparada ni formada a combatir el tema de la inseguridad, ocurren este tipo de casos. ¿No podría ser, digamos, una iniciativa de los cuerpos de seguridad de forma autónoma, digamos, para generar pánico en la población, dado que se le atribuye a sectores de la población que están vinculados con estas personas y con el narcotráfico a partir de todo el problema del narcotráfico que viene descendiendo de Colombia y también el problema que se agrava del narcotráfico en Perú? O sea, ¿puede haber algún tipo de autonomía de estos grupos que tienen uniforme militar, pero que pueden desencadenar hechos de violencia? ¿Cómo ven ustedes? ¿Hay temor por eso? Evidentemente hubo intencionalidad y, por supuesto, voluntariedad por parte de los 16 militares en cometer este delito. O sea, no es que fue un accidente o no fue un desconocimiento. Hubo toda una intención de generar ese tipo de daño. Y, por supuesto, si esto pasó a 4 niños en el sur de la ciudad, evidentemente está pasando en otros sectores. Hasta ahora hemos identificado más de 25 casos de desaparición forzada, es decir, detenciones ilegales con una posterior incomunicación. Quiere decir que no ha sido un hecho fortuito por primera vez, sino que ustedes lo han puesto en un contexto de que estos hechos se vienen repitiendo en la historia de Ecuador. Correcto, desde la declaratoria de conflicto armado interno, una falsa declaratoria, porque no estamos en un contexto de conflicto armado interno, sí en una grave crisis de inseguridad, pero en ese contexto se han incrementado los casos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y tortura. Bien, ustedes ¿Cómo reaccionan ante las autoridades del gobierno? O sea, ¿el gobierno está siendo diligente, está cumpliendo con sus obligaciones constitucionales para esclarecer estos hechos? Evidentemente hay una intención de dejar el caso en la impunidad, señalando de que esto es solamente un hecho aislado, un tema de 16 militares y no una causa de una política de seguridad. Entonces, en definitiva, ustedes piden medidas específicas a las estructuras de aquí, de Naciones Unidas,
para avanzar hacia esclarecer la verdad? Correcto, exigimos verdad, justicia y reparación. Bien, doctor Fernando Bastías, muchas gracias. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini.